Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Bienvenidos al programa Visión de Futuro. Un gozo poder compartir este tiempo con usted, agradecerle por toda su correspondencia, toda la gente que nos escribe de todo el continente, de Iberoamérica, contando sus testimonios, compartiendo sus necesidades. Sepa que estamos aquí para orar por usted. Ante una adversidad, ante una crisis, uno puede reaccionar de diferentes maneras. Me acuerdo en una oportunidad, mi esposa estaba sosteniendo a una de nuestras hijas, a la que era la menor en ese momento, se cae y otra de mis hijas fue corriendo a buscar hielo para ponerse en la cabeza, la otra de mis hijas a abrazarla y acariciarla. Cada uno reacciona en la crisis conforme a cómo está diseñado por dentro. Hoy queremos hablar justamente de eso, de la crisis y cómo reaccionar ante las crisis que estamos viviendo. Quédese con nosotros. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Y acá estoy con el pastor de Visión de Futuro de la zona de Rafaela. Daniel, bienvenido al programa Visión de Futuro. Muchas gracias, pastor. Es un placer para mí poder estar. La iglesia Visión de Futuro está ahí en la ciudad de Rafaela, de la que fui pastor. Hace muchísimos años atrás, en la calle Río Janeiro, 131. Pero bueno, estás en toda una zona bastante amplia, ¿no? Sí, hay como 40 localidades, algunas en la provincia de Córdoba, Santiago, Chaco. Wow. Es una zona linda. Sí. Muy linda. Amplia, un hermoso liderazgo. Así que bueno, si usted vive por la zona de Córdoba, Morteros, Porteña, o Santa Fe, Ceres, Suardi, Sunchales, Rafaela, Santo Domingo, o bueno, en la zona del Chaco, ¿no? Villa Bertet, Villa Ángela, sepa que hay una iglesia cercana a su domicilio. Estábamos hablando de crisis en la introducción. Me gustaría escuchar qué es lo que tenés para decirnos al respecto. Bueno, la palabra crisis a veces se entiende como un momento de problema, de conflicto, y en realidad ya el diccionario nos está mostrando que siempre son oportunidades. Mira. Es un momento donde a veces confundimos la situación con la crisis. O sea, una situación puede ser muy difícil, una situación puede ser un gran problema que se suscita en un momento, pero eso no me genera crisis. De hecho, a veces nosotros decimos como que la gota colmó el vaso. Que colmó el vaso. Ajá. Esa es la que genera la crisis. Pero se tienen que sumar todas las otras para que llegue hasta ese nivel. Sí, en realidad es cuando uno se da cuenta que de manera natural no puede resolver la situación. Y entonces es como que queda en el aire y ahí entra en crisis. Y uno puede ver que también siempre son oportunidades. Encontramos en la palabra de Dios, encontramos al pueblo de Israel, distintos hombres de Dios a través de la historia que han pasado por momentos que uno lo mira así y uno dice, qué crisis, qué tremendo. Sí. Pero en realidad fueron oportunidades que les ayudó a ver el poder de Dios, que los ayudó a crecer ellos personalmente, crecer como pueblo, como grupo. Y es interesante cómo uno le puede dar un enfoque u otro. Me hace acordar a esta ilustración que escuchaba de un hombre de Estados Unidos. Él decía que eran dos mellizas, las dos estaban en tablas de surf y de repente vino una ola gigantesca. Y una de las mellizas la miró con el pánico, quedó paralizada y aterrada. Y la otra la miró y dijo, ¡oh, oportunidad! ¡Qué bueno! Esta va a ser la mejor ola del día. Las dos por fuera se veían idénticas, pero ante la evidencia exterior, una reaccionó en pánico y la otra recontra disfrutó. Sí. Es lo que sucede cuando nosotros
nos encontramos en esa situación, que a veces también son un poco las herramientas, la preparación, la ayuda que tenemos al lado. A veces las crisis son propias, porque todos pasamos por crisis, propias de la etapa, o sea, ir creciendo, la vejez, situaciones que nos va a tocar pasar por la etapa que estamos viviendo. Y otras veces es ese acontecimiento inesperado, el accidente, la pérdida del trabajo, el atleta que quiere de pronto prepararse para una gran competencia, algo que sería internacional, una olimpiada, Sí. y tiene un accidente. Y bueno, Claro. esa es otra situación. Y bueno, ahí a veces entran en crisis. Y cuando entramos en crisis, y la palabra entrar es la clave acá, ¿cómo hacemos para salir de la crisis? Bueno, siempre hay que mirar para arriba. Como dice la palabra del Señor, el salmista. Si uno mira para arriba, Alzaré mis ojos a los de allí montes. viene el socorro. Wow. Así que siempre hay que mirar para arriba, porque de Él va a venir nuestro socorro, nuestra ayuda, la guía, la fortaleza para ese momento. Dios tiene muchas provisiones para distintas etapas de nuestra vida. Y entonces encontramos allí en esas promesas todas esas provisiones, todo eso que nos va a ayudar interiormente, porque también tenemos que poner nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra intención. No proviene todo de arriba. Dios nos provee todo lo necesario, pero también estamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Confiar o no confiar, porque en definitiva los discípulos, ¿no? En la barca, entran en crisis, la tormenta, pensaban que se hundían. Claro. Y acusan al Señor. No tenés cuidado de nosotros. Cuando Él nunca demostró no haber tenido cuidado de ellos, ¿no? Claro. Pero al entrar en crisis terminás acusando, terminás entrando en pánico, entras en ese estrés, en la tensión del momento, como que te paralizás y haces que la situación en definitiva, porque la crisis es sensible al tiempo. Cuanto más dejas que pase la crisis, peor es, más difícil resolverla. Y ahí estaban los discípulos, ¿no? Acusando al Señor. Cuando Él se para, toma control, busca de arriba, ¿no? En vez de... Toma autoridad. Bueno, esa y sería, se hizo gran bonanza, ¿no? Esa sería una de las soluciones, que también después podríamos tal vez ahondar un poquito más. Hacerlo inmediatamente, no dejar que el tiempo resuelva el problema, porque es lo que hacemos muchos, por lo menos en nuestra zona, ¿sí? No, con el tiempo va a pasar. Creo que en todo el continente, Daniel, todo el mundo, no, ya se va a resolver, no, miremos para otro lado, o escondamos la cabeza en la arena. Sí, sí. Y no pasa. No es la manera. No. Nunca es la manera. Y bueno, hay síntomas que de pronto nosotros podemos ver que nos están indicando que bueno, está nuestro nivel o nuestras posibilidades de crisis están aumentando. Entonces, cuando uno se siente muy cansado, cuando uno entra en un estado de estrés, hoy la palabra es muy común y parece que es una enfermedad de este tiempo, este nuevo siglo nos... Y el estrés lleva acarreado contracturas, mareos, o sea, se manifiesta físicamente, úlceras, o sea, hay un montón de sintomatología en el cuerpo, gente que no puede dormir, también está en ese estado de crisis. Como pánicos, hay distintas clases también de pánicos, o a veces en la parte laboral, en la parte deportiva, en las actividades familiares, uno pierde la eficiencia o la eficacia, y eso también nos está diciendo, en una situación próxima podemos nosotros entrar en crisis. Y bueno, es ahí donde tenemos que ir al Señor. Venid a mí, los que están trabajados, cargados, entrar en la presencia del Señor una vez más, no esperar hasta el momento donde, como se dice, comúnmente explotamos o nos tiramos al abandono, o dejamos que
que todo se resuelva de alguna manera, ¿no? Como el pensamiento mágico que algunos tienen. Sí, Un pensamiento de que alguien lo va a resolver o se va a resolver, y en realidad tenemos nosotros que ver qué síntomas estamos teniendo hoy, que ver cómo podemos estar mejor nosotros para enfrentar. Las crisis van a venir, situaciones. ¿Y qué clases de crisis hay? Bueno, como decíamos algunas antes, el hecho de perder un trabajo, el hecho de tener una posibilidad y la vemos que se va. Hoy se habla de crisis institucionales, de crisis del gobierno, la crisis de la fe. La crisis de la fe a veces es porque se ha ido la persona de cerca de Dios, ¿sí? Sí. Ha dejado que el mundo, Sí. que todo lo nuevo comience a ganar terreno en el corazón. Y no es que la fe tiene crisis, porque la fe es certeza, la fe es convicción, la fe proviene de Dios, la da Dios, da medidas Dios. Claro. O sea, no podemos pensar nosotros que siendo cristianos que estamos cerca de Dios vamos a entrar en crisis. Claro. La crisis es cuando nos apartamos un poco. Sí, cuando ponemos nuestra mirada en el mundo y no en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, que pagó un altísimo precio para que no entremos en crisis, ¿Sí? que estableció la victoria suprema y en la cruz declaró: consumado es. O sea, ya está. Cuando yo pongo mi confianza en Él, por más que estemos en este mundo y Jesús mismo haya dicho: en el mundo sufriréis aflicción. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, descubrimos que Él ha vencido al mundo. Quiero que se incluya en la lista al final de este programa de los que van a ser presentados delante de la presencia de Dios. Queremos orar por su crisis, por su necesidad. Compártala con nosotros. En instantes seguimos hablando con Daniel y al final vamos a estar orando.